Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Semillero de Investigación, Temas y Problemas de Fenomenología y Hermenéutica. El día de hoy comenzamos nuestra discusión sobre el texto básico de Waldenfels que estamos tratando. Digamos, fuera de línea, estamos conversando sobre la mala calidad de la edición eh, y otros temas alrededor de esto. Pero pues para comenzar el día de hoy yo quería de pronto pedirle a José Luis que nos contara un poquito de su encuentro con el profesor Waldenfels y que de pronto también nos presentara un poquito al autor, que yo creo que él es la persona que más conoce. Así que José, bienvenido. Dale, no, muchas gracias. Pues para mí es un gusto poder leer y a pesar de como lo decías, de las dificultades, un poco de lo mal cuidada que estuvo esta edición, por lo menos tener algo en español de Waldenfels. A mi modo de ver, es el fenomenólogo vivo alemán más interesante. ¿En qué sentido? O sea, hay muchos que están haciendo fenomenología, pero muchos están muy apegados a los autores, digamos. Yo pienso en Waldenfels como un autor que ya se desprendió un poco de la tradición y comenzó a ser él, ¿no? O sea, comenzó a tener una voz propia y que vale la pena estudiarlo a él por él mismo y no tanto por los análisis de la tradición. En ese sentido es que creo que en el ámbito de la lengua alemana, a mí me parece que es el fenomenólogo vivo más interesante. Eh, Tuve la oportunidad de conocerlo en la Universidad de Freiburg, de estar con él en un pequeño grupo de estudio, porque en la Universidad de Freiburg se fundaron los archivos Wallenfels. Aquí voy a contar como, pues, infidencias, no infidencias. Los archivos Husserl en alguna medida ya hacen parte de una cosa. Ustedes saben que los archivos Husserl, digamos, los centrales están en Lovaina, pues, que son los originales, pero están en Colonia, en Freiburg, en París, en Nueva York y creo que en Tokio hay otros, si mal no estoy. Eh, pero ya hacen parte de como de un asunto más bien pues, documental, o sea, de nostalgia de saber que allí están, pero buena parte de la obra de Husserl ya está editada, ya está publicada y lo poco que queda, digamos, ya está comprometido para editarse, digamos, ya está planeado, ya digamos que la serie husserliana está cerrando. Ahorita se está pensando más es en hacer reediciones, ver las primeras que se fueron algunas cosas con descuidos, pero digamos que los archivos Husserl ya de alguna manera cumplieron su ciclo y pues siguen estando los archivos como por una suerte pues, de mantener el material y los más interesados que los puedan visitar. Entonces, en ese sentido, Freiburg, tratando de renovar la tradición fenomenológica allí, lleva a los archivos de Waldenfels. Entonces, creo que esto pasa en el 2000, como 11, si mal no recuerdo, 2009, creo que el 2009, miento, creo que el 2009. Y En el fue lugar, Gardner digamos, el artífice de todo eso. entre Gander y la profesora Regula Giuliani, que Ujú. fue el asistente de Waldenfels por muchos años, o sea, trabajó con él durante muchísimos años y la profesora Regula Giuliani editó uno de los tomos de Husserliana sobre el tema de la atención y ha sido una de las encargadas de editar las obras de Waldenfels en alemán, ¿no? Ella es conocedora de la filosofía francesa y muy cercana a la filosofía francesa, a la fenomenología francesa, sobre todo Merleau-Ponty. De hecho, tiene traducciones de la fenomenología de la percepción en alemán. Y ella, pues un poco es por su cercanía con Waldenfels, Waldenfels comienza a ir a los archivos a Freiburg con mucha más frecuencia y hasta que finalmente, después de muchas negociaciones, porque pues, claro, la obra de Waldenfels toda estaba en Bochum, pues porque había sido su lugar, por decirlo así, de desarrollo académico, pero pues al final, insisto, con esta idea de fortalecer los archivos en Friburgo y que no terminaran pues como un asunto más de museo, se va en toda la obra de Wallenfels para allí. Entonces en Freiburg están los archivos de dos grandes fenomenólogos, de Fink en la Pädagogische Hochschule, como en la Universidad Pedagógica, y los de Waldenfels, digamos, sigue siendo una ciudad muy atractiva para la fenomenología. Y en este caso con estos dos autores. Entonces allí se llevó toda su biblioteca y están todos sus manuscritos, los manuscritos de los libros, de las conferencias, todos los audios de las lecciones que dio mientras fue profesor. Entonces ahí hay una cantidad de material impresionante. Yo mismo tuve la oportunidad de traducir al español en una
conferencia que él dio. Claro, las conferencias son más fáciles de pedir permisos porque no hay que pedirle a nadie permiso, solo al archivo y a Waldenfels, en este caso porque está vivo. Entonces no hay que preguntarle a nadie. Como son textos inéditos, entonces si les interesa está en la revista Arete. Se llama Fenomenología de la Experiencia en el Husserl. Nos gustaría, si no la puedes enviar al Dale, grupo, digamos, al semillero y así nos llega a todos, sería genial dale, súper. poderla leer. Entonces ahí tuve pues, la oportunidad de... Esa es un poco como la historia de por qué llega Waldenfels y la obra de Waldenfels a Friburgo. Y allí es Regula Giuliani justamente la que hace, o sea, todo eso pertenece al archivo Husserl, pero pues se fundan los archivos Waldenfels y entonces la profesora Regula Giuliani es la que se pone más al frente a coordinar todo esto y a organizar el material porque es muchísimo. O sea, es impresionante, no sé si será costumbre de los grandes fenomenólogos que piensan escribiendo. Como que lo necesitan escribir para... Entonces eso hace que su obra sea muy, muy grande. No todo necesariamente de la misma calidad, ¿no? Entonces ahí es donde viene el trabajo de los editores para ver qué vale la pena editar y qué no. Pero entonces con motivo de la presencia de la profesora Regula Giuliani allí, se hace un grupo de estudio alrededor de la obra de Waldenfels, y pues es donde tengo la oportunidad de conocerlo. Y de nuevo, un poco para mí impactante ver a un filósofo haciendo filosofía en vivo, porque era él pensando en ese momento, discutiendo no sobre autores, sino como pues, sobre el tema que se venía tratando y viendo cómo él está haciendo filosofía en vivo. A mí me parece, insisto, una persona muy interesante como fenomenólogo, porque creo que reúne de una manera muy interesante las dos grandes tradiciones de la fenomenología francesa y la fenomenología alemana. O sea, él tiene estirpe husserliana muy fuerte, pasa por Heidegger y pues lo conoce muy bien, pero digamos sus pies están más en clave husserliana, a pesar de que uno lo lee y tiene muchos aires a Heidegger en muchas cosas, pero él estudia en Francia con Merleau-Ponty. Entonces también tiene toda esa formación, digamos, de la fenomenología francesa por el lado de Merleau-Ponty, después también conoce muy bien el trabajo de Deleuze, y él me da la sensación que une esas dos tradiciones en el siguiente sentido. Tematiza cosas que son muy atractivas para la filosofía francesa, pero lo hace desde la perspectiva, digamos, de la sistematicidad alemana, para ponerlo así. O sea, normalmente lo he leído así, o sea, como que esos temas que son, por ejemplo, pensar la extrañeza, esto es un tema muy francés, pero lo hace como desde la sistematicidad de uno de los autores alemanes, ¿no? O sea, como con esa, digamos, de alguna manera sequedad, no es la palabra más indicada, sino, digamos, no es los franceses suelen tener un estilo mucho más alegre, mucho más cercano a lo literario. Pero él tiene un estilo muy literario, me pareció, digamos, en medio de... Sí, Sí, pero no es muy típicamente alemán, parece un derridiano casi a en veces. Ah, ensayos, o sea, en sus obras duras, o sea, en sus obras que se ven como libro, porque de nuevo, esto es un compilado como ensayos independientes. En los textos que son así como libros, es duro. Pero entonces, claro, eso además pone un reto grande a uno como lector porque es una persona muy culta. Entonces, permanentemente, sobre todo en la parte ya, digamos, lo último que le he conocido y que le he escuchado, él está muy en diálogo con todas las áreas. Entonces, uno lo ve discutiendo con medicina, con psicología, con sociología. Se mueve muy bien en la tradición filosófica y a uno le cuesta seguirlo porque tiene todos esos presupuestos. Entonces, él está discutiendo con todos ellos y leerlo a veces es difícil. No sé, yo pienso en ese momento en Gadamer, que leer a Gadamer a mí me parece muy difícil porque es una persona tan culta que todos esos presupuestos uno como que no le llega al nivel, ¿no? O sea, uno como sí. lector, esa es mi sensación, por ejemplo, con un autor como Gadamer o Riquer, o sea, los hermenautas sobre todo, que o sea, son tan cultos que seguirles el ritmo me parece muy difícil. A veces uno le toca explorar primero con quienes están discutiendo para ver la profundidad de lo que están diciendo, porque si uno desconoce el debate previo, entonces le toca, no sé, estoy pensando, me acuerdo yo de Caminos del Reconocimiento de Riquer, que uno tipo pasaba por la historia de la filosofía y era cómo, o sea, uno cómo lo sigue. Waldenfeld me da la impresión que a veces pasa eso, que tiene muchas referencias, acá no se sintió tanto, porque insisto, creo que ese primer texto de Pensar lo extraño
tiene cara de conferencia, no dice de dónde sale, pero tiene cara de conferencia. Y una cosa muy conversada, porque al final tiene puntos como sueltos, así incluso con viñetas, que da una sensación extraña, o sea, como de ser un texto oral, pensado para ser leído. Y, digamos, ese sería como el contexto en el que yo ubicaría la obra de Waldenfels, ¿no? O sea, una persona que une dos tradiciones, la fenomenología, digamos, alemana y francesa fuerte. Sus influencias más grandes, creo yo, que son Husserl, por el lado de Alemania, algo de Heidegger, y por el lado de Francia, Merleau-Ponty, Deleuze, Foucault. Esos serían como sus grandes influencias, bueno, y Levinas. No, Levinas es uno que se me estaba escapando, pero que también aparece allí. Serían como sus grandes referentes filosóficos, pero que descubre Waldenfeld relativamente. Yo aquí pienso mucho en esta idea de Husserl, que cuando que la obra de un gran filósofo es tratar de explicar lo mejor posible una intuición originaria. O sea, como que todo gran filósofo tiene una intuición y su vida se dedica a tratar de entenderla y de escribir esa intuición lo más claro posible. Y mi sensación es que, obvio, la intuición de Waldenfeld va por el tema de la extrañeza. Y entonces, a partir de tratar de entender la extrañeza, va a leer la interculturalidad, va a leer el cuerpo, va a leer la intersubjetividad, va a leer el diálogo interreligioso. O sea, digamos, esa es su gran intuición. Y como lo vimos en el segundo artículo, en el de entre patos y respuesta, con la idea de lo extraño, siente Waldenfels que se rompe la estructura, o sea, describe, se rompe la estructura de la intencionalidad. Entonces, si eso es así, eso le permite leer de nuevo toda la experiencia humana. O sea, si habíamos leído, si la tradición fenomenológica había leído toda la luz de la intencionalidad, y él descubre que que eso se rompe con la experiencia apática, entonces hay que leer toda la vida ahora a la luz de eso. Y su obra entonces va recorriendo múltiples como dimensiones de la vida, leyéndolo en clave de esta experiencia apática, que siempre tiene su correlato en la respuesta, ¿no? Por eso piensa en una fenomenología responsiva. O sea, toda la fenomenología de lo extraño se mueve siempre en ese encuentro de lo apático y la respuesta. Y allí creo que se juega su filosofía. Esa sería como una pequeña presentación. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, entonces, si les parece, comentemos lo que, digamos, hagamos nuestra usual primera ronda de comentarios sobre lo que este texto, sobre lo que nos llama la atención de estos dos textos. Bueno, ya que tomé la palabra, comienzo yo. Y yo quería hacer un comentario inicial tratando de establecer un contraste o una diferencia con el autor precedente que me parecía importante y bueno, señalar algo que es un poco parte de la historia del propio semillero. En algún momento este semillero cuando se hacía presencialmente hace 1000 años, que yo no sé si alguno de ustedes estaba, tal vez Edison, no sé, leímos el texto, la pequeña historia de la fenomenología que él hizo, esta pequeña introducción a la fenomenología que comienza con Husserl y termina con Derrida. Y la selección de esos autores, de esa pequeña introducción a la fenomenología es interesante porque uno los ve a todos presentes aquí, en cierta forma. Yo vi mucho de Derrida, o creo intuir mucho de los debates de Derrida aquí en este texto, pero tratados de una forma más cercana a la fenomenología que, que al deconstruccionismo francés. Bueno, pero quería entonces hacer una pequeña diferencia con respecto a Martin Buber, ¿no? Digamos que ambos autores hablan de algo otro, pero de una forma muy distinta. Y entonces Buber nos hablaba de una palabra básica, de una relación básica, yo-tú, y de un encuentro básico que no tolera lenguaje. En esto se parece un poco a lo de Waldenfeld, digamos que hay como que se intenta pensar algo que excede el reino del sentido, también en Buber, ¿por qué no? Pero de todas maneras pensaría uno que en Buber el tema de lo divino y el tema de la alteridad está pensado en clave de tú, está pensado como un tú, como una persona, está personificado, por decirlo así. Y aquí en Waldenfels no. Y
Y de alguna manera diría yo también que una de las grandes diferencias es que en Buber, como que la palabra, la relación básica yo-tú, eh, lo permea todo, está en la base de todo, pero se toma como una relación dada a la que a veces no se le presta suficiente atención, pero se toma como algo dado, como algo, como algo que subyace a toda experiencia. Y pienso que Waldenfels insiste más es en el carácter disruptivo de lo extraño, en las grietas del sentido, eh, en las que se manifiesta lo extraño y en la importancia de llevar el sentido a prestar atención a esas grietas de lo extraño que acontecen de esta manera. Entonces, hay una relación un poquito diferente en ambos autores frente a la alteridad y no la piensan definitivamente de la misma manera, se están refiriendo a cosas distintas, si bien, por supuesto, en algunas frases uno podría pensar que hay alguna conexión o una cierta relación. Bueno, yo creo que están pensando en una clave muy, muy diferente. Entonces quería hacer este primer comentario. Y bueno, de pronto un comentario adicional. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo, me han gustado muchísimo ambas lecturas. Me ha parecido que exigen muchos presupuestos fenomenológicos y entiendo que no sean de pronto las lecturas más sencillas para todos. Espero, no obstante, que logremos avanzar en ello. Eh, y me ha gustado muchísimo la relación que tiene con la fenomenología. Y me quedo ahí en un comentario inicial sobre esto, como que debate con los fenomenólogos, debate con la hermenéutica. Para él, la fenomenología y la hermenéutica son, digamos, habitan el reino del sentido y explican, digamos, la génesis del sentido y se enfocan hacia el tema del sentido, pero él intenta abrir allí, o más bien, no sé cómo expresarlo, deja que irrumpa lo extraño para que él mismo abra el ámbito o la grieta del sentido e intenta fijarse, digamos, en la grieta del sentido o responder a la grieta del sentido para que ella misma cuestione esa filosofía del sentido que es la fenomenología y que es la hermenéutica. Y sin embargo, esto lo hace partiendo de la fenomenología y de la hermenéutica y elige el tema central, y sin duda tiene toda la razón, es el tema central, el de la intencionalidad. Entonces ahí cuando aparece el cómo, el als, el algo como algo, pues efectivamente se está refiriendo a la intencionalidad y a este debate sobre el hecho de que todo aquello que percibimos es percibido en cuanto a algo, como algo. Es decir, es siempre provisto de significado. Y me llama la atención, digamos, ese punto de partida, me gusta, digamos, me hace pensar en algo que yo no había pensado antes sin duda, digamos que yo me había quedado con mi lectura de la fenomenología y de la hermenéutica que habitaba el reino del sentido y me parecía un poco con Derrida, me parecía que justamente lo que subyace al sentido, bueno, lo que hemos llamado aquí con Waldenfels, lo extraño, no tolera palabra justamente, no tolera sentido, digamos, no, precisamente no puede entrar al reino del sentido, entonces yo me había como refugiado en el reino del sentido y me gustó mucho pensar este tema. Y bueno, destaco un último elemento y es la elección del pathos en griego, del patheimathos, el aprender del padecer que aparece en Esquilo. Me llamó la atención ese aspecto que también aparece en Gadamer, me hizo pensar muchísimo en el capítulo sobre la experiencia hermenéutica presente en Gadamer, que es también para Gadamer un aprender del padecer, y usa la misma fórmula de Esquilo que él cita. Y, y me llamó la atención esa lección del pathos griego, porque por supuesto se relaciona con lo que nos sucede y con lo que nos sobreviene
afectivamente. Y el tema de la afectividad se muestra ahí como algo básico y como algo que irrumpe y como algo que quizás se resiste a entrar al sentido. Y ahí percibí o creí percibir una gran cercanía con los planteamientos de Husserl y Heidegger, pero con un énfasis adicional que él no ve en Husserl y Heidegger y que considera reorientaría lo de Husserl y Heidegger. Entonces me parece que José Luis tiene toda la razón cuando afirma que por supuesto habría que volver a leer todo, toda la tradición fenomenológica ahora prestando atención a un cierto énfasis en el que la fenomenología y la hermenéutica no han hecho o no han prestado suficiente atención antes. Bueno, dejo ahí con este primer comentario. ¿Quién quiere continuar? Y bueno, y saludo a Denis, a Ana Cecilia, que por ahí entraron y no las había saludado. ¿A quién quiere seguir? Yo quisiera... No sé quién levantó la mano primero, pero bueno, Alejandro y luego Daniel. ¿Voy? Bueno, un saludo a todos, todas que llegaron después de la presentación que hizo Andrés. Mi nombre es Alejandro Granados, estudiante de doctorado en psicología de la Universidad Javeriana en Bogotá, y el próximo semestre voy a hacer con Andrés una estancia doctoral. Bueno, texto fascinante. Yo he ido poco a poco adentrándome en la fenomenología y en la hermenéutica, y algo que me ayuda a mí a orientarme es tratar de identificar dónde está ubicando el autor la reducción fenomenológica. He visto que los autores tienen distintas apuestas frente a una apuesta por la reducción fenomenológica, y empiezan a correr el posicionamiento más para atrás, más cada vez tratando de ir a algo más originario o desplazándose hacia algún lugar, digamos, inmanente de la experiencia humana, y encontrar que él posiciona esta apuesta de reducción en la experiencia de lo extraño, eh, y de esa pasividad originaria. Pues por un lado, no solo se me hizo difícil la lectura, pues por lo que ya han señalado del contexto, que hay el trasfondo de discusión con otros autores de la historia de la filosofía, sino porque siento que el texto, como he visto que es un buen texto fenomenológico, trata de poner ahí en el encuentro con el lector la experiencia del fenómeno que está tratando de aprehender o de abrir, ¿no? Entonces, creo que de por sí en el texto está muy presente la experiencia de lo extraño como algo que está ahí palpitando, que evidentemente se pelea mucho con el capturar desde alguna esfera o desde una lógica de sentido esa experiencia, y constantemente cuando yo sentía que ya lo estaba cogiendo, decía algo que me botaba para otro lugar. Entonces es un reto, vi un reto enorme de ir constantemente ahí a la escucha de la experiencia. Me pasó algo muy parecido a cuando leía a Levinas, y Levinas empezaba a hablar del rostro y de la caricia y de estas cosas que a uno realmente siento que el texto exige que uno se conecte más afectivamente y más vivencialmente que incluso cognitivamente, teniendo todo el trasfondo de la historia de la filosofía y con quién está dialogando. Creo que pues evidentemente eso es fundamental, pero creo que es clave, o para mí resultó clave, tratar de conectarme con mis propias experiencias de la extrañeza, con mis propias experiencias de pasividad, del pathos, y con esa ruptura que hace frente a la fenomenología y sobre todo a la filosofía del sujeto moderno, del sujeto de la voluntad. Sentí que discutía mucho con esa filosofía hermenéutica de Riquet, del hombre capaz, del ser capaz, y lo bota uno a un lugar para pensarse la extrañeza, insisto, difícil de apalabrar. Siento que a veces es más fácil, y por eso él trae estos recursos literarios de experiencias, de vivencias. Siento que es más fácil escudriñar en uno mismo momentos de quizás de esa pasividad originaria, que igual siento que en estas fenomenologías que cada vez corren más hacia atrás, la reducción hacia algo más originario se hace más difícil apalabrarlo. Eso por un lado. Y por otro, me llamó sumamente la atención la potencia política de su pensamiento y de su apuesta, porque es un acercarnos a lo extraño en otra línea distinta a lo que uno quizás viene acostumbrado.
en los estudios de multiculturalidad, de interculturalidad, de pensarse lo extraño como ese, como decía Andrés, como ese otro o ese tú, pero personificado y que tiene un lenguaje distinto, una tez distinta, bueno, tiene todos estos lugares de lo otro, pero aquí introduce lo extraño y lo como algo, pues voy a utilizar un término heideggeriano, pero casi como un existenciario que está ahí presente en todas las experiencias humanas y que no podemos escapar de él. Quizás nuestra tradición y nuestra manera de estar en el mundo es poner lo extraño allá, visible en un otro, en un nosotros. Me pareció muy chévere cómo se pelea o trata de pelearse con esa categoría del nosotros. Eh, y creo que hay una apuesta política de irrumpir en esos discursos que, aún siendo políticamente correctos, de alguna manera aprenden y delimitan y categorizan lo extraño y lo personifican. Acá nos lo pone en la semilla de lo que somos o de lo que no somos. Y bueno, quería comentar esos dos aspectos que, en resumen, creo que nos invita a vivenciar y a tratar de rastrear en nosotros esas vivencias de pasividad originaria y de extrañeza y de desplazar las lecturas de lo extraño hacia algo que aún me cuesta, aún me cuesta agarrarlo del todo. De en qué momento, porque siento que lo que les digo, en ese momento, pum, ya llega, aparece o actúa alguna lógica de sentido y dice, bueno, acá hay una experiencia de lo extraño, en esto está personificado, pero creo que él nos invita a aún habitar esa dinámica entre la extrañeza y la respuesta que va más allá de la posibilidad de atraparlo en alguna esfera de sentido. Eso por ahora y gracias. Gracias, Alejandro. Adelante, Daniel. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Pues la verdad yo tengo bastantes preguntas, pero voy a intentar articularlas en pocas, sí, como en pocas, sí, como en pocas palabras, como hacer tal vez una única pregunta, y es en la página 12 del texto, Waldenfels comienza a hablar de que pensar lo extraño descansa en una serie de condiciones y supuestos, que estos puntos en general me llaman mucho la atención, pero me gustaría mucho pensar el primero, que es lo extraño no se encuentra primero bajo la forma de una experiencia de lo extraño que antecede al reconocimiento y la comprensión. Em, sí, o sea, continuando un poco con lo que decía Alejandro, con lo que decía el profesor Andrés, da la sensación con estos presupuestos también que es una propuesta también interdisciplinaria, que posiblemente quisiera hablar o dar comprensión a otros temas de estudio, tal vez de la teoría crítica, tal vez el tema de la interculturalidad también, y es. Entonces mi pregunta en este punto en esta cita podemos pensarlo también como una respuesta, una explicación hacia los sentimientos morales, tal vez pensar reconocimiento como lo trata Hone. Gracias, Daniel. Difíciles preguntas. Adelante, Edison. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por los aportes. Y yo quería resaltar, era inicialmente el recurso literario del autor. No solamente pues él retoma lo de Robert Musil, de Nombres sin Atributos, y hace esa espléndida interpretación sobre el mundo moderno y esa crítica sobre el mundo moderno y esa forma de querer atenazar, en ese caso con un modelo matematizable, estadístico, digámoslo así, una experiencia que no se deja atrapar. Un sentido de la experiencia humana que, a pesar de que hagamos muchos esfuerzos estadísticos por retomarla, o si no estadísticos, tratar de ubicarlos en ciertas definiciones, hacerlo un objeto, esto escapa como el agua entre las manos, se escapa de ello, a pesar de que intentemos definir eso, que esa experiencia es, digamos, esquiva.
jabonosa. Y por eso me llamó mucho la atención el recurso a la literatura, porque digamos que el diálogo entre filosofía y literatura me parece a mí muy rescatable en este autor. Levinas también lo hace con el Quijote, es famosa ya la cita que él hace del Quijote en Totalidad e Infinito, cuando el Quijote va preso, hablando con Sancho Panza, y Levinas hace también una espléndida interpretación sobre lo que es la otredad ahí. Entonces me gustó el recurso literario de Waldenfels con ese accidente que muestra con Robert Musil, y digamos como toda esa voracidad de la racionalidad por querer atrapar el acontecimiento. Y eso me hizo como pensar que de alguna manera ese empuje que la modernidad nos propone como ciencia también es insuficiente para captar la experiencia de lo extraño. Es insuficiente. Lo extraño escapa a eso, y me hace pensar también en el tema del umbral que hay entre lo que es lejano, lo que es extranjero, lo que es ajeno y lo que es familiar, lo que es propio, lo que es íntimo, y que lo extraño se ubica en ese umbral, ¿cierto? No es lo propiamente lejano, distante, ni tampoco lo propiamente íntimo, que yo con la solidez de las palabras de mi yo puedo atrapar, sino que hay algo que es, digamos, arquetípico, en el sentido de la palabra griega de argé, de origen, que no es ni lo propio íntimo ni lo totalmente lejano, sino que hay un umbral allí que hace fascinante esa conexión entre lo extranjero, lejano, distante, incluso frente a lo que soy indiferente, y lo que me es muy propio, que también por ser muy propio me es también extraño en cuanto que no lo conozco plenamente. Entonces ese umbral me parece que en la escena de Robert Musil, del hombre sin atributos, queda desplegado. Hay otro pasaje en otro texto que Waldenfels menciona a Marcel Proust. También es famosa la cita de Marcel Proust de las Magdalenas, de En busca en tiempo perdido, cuando Marcel muerde una empanadita que es pues la Magdalena, y recuerda a su tía Leoncia, que le daba cuando niño esas empanaditas, y eso que retorna, eso que vuelve a la existencia con la potencia de una experiencia vivida, me parece que es parte de lo que Waldenfels nos está tratando de poner enfrente para examinar, y que eso es muy novedoso, que eso no lo ve uno tan claramente en otros autores, y acá uno ve eso. El otro punto para terminar que me gustó es el lenguaje de Waldenfels. No es un lenguaje abigarrado, no es un lenguaje mejor dicho, que hay que usar 3 o 4 diccionarios para entender una frase, sino que a pesar de que es difícil, a pesar de que es complejo lo que está planteando, nos deja tener un acceso al texto, no nos deja por fuera en cada frase, que no sería un defecto tampoco, no lo señalo tampoco que sea un defecto, sino que le permite a uno afectarse más con la manera en que expone las ideas. Hay una manera de expresión filosófica muy familiar, que se le hace a uno muy cercana, que se le hace a uno muy próxima a tener una experiencia de lectura, que se hace más, digamos, más viable, más agradable, si se quiere, en cuanto a la forma en que expone las ideas. Y yo creo que un pensador también, cuando va a divulgar su pensamiento
y logra hacerlo de una manera clara, sencilla, pero muy profunda, es también un logro, es también un asunto importante, aunque a mí también me gustan mucho los textos difíciles, ¿cierto? Los que nos retan también como filósofos a pensar. Pero me parece que en Waldenfels hay una cosa que a mí siempre me ha fascinado mucho en la lectura del autor. Muchas gracias. Y muchas gracias, Edison, querido. Adelante, Hans. Sí, gracias. Sí, a mí el texto pues, también me pareció bastante interesante. También una parte donde lo relacioné con Buber, porque entiendo que aquí se está trabajando la dupla patos y responsividad como indisolubles, como momentos de de una sola experiencia. Eso me llamó la atención, ¿sí? Es como un a priori esa relación que se da entre ese patos y esa respuesta. Y también me pareció que había una temporalidad en el sentido de que el patos se entendería como ese antes o el precedente y la respuesta como lo que viene después. También siento ahí como una temporalidad frente a esa relación entre patos y respuesta. Eso me pareció interesante y creo que ahí sentí un poco a Buber cuando hablábamos de la relación yo-tú como algo fundamental y constitutivo de todo lo demás. O por otro lado, pues también me llamó mucho la atención ver un texto muy complejo a nivel conceptual y a nivel de reflexión fenomenológica, pero a la vez ilustrando con ejemplos literarios y también yendo como a escenarios políticos, yendo como a otros escenarios. Me pareció raro, ¿sí? Digamos que pensé que iba a ser muy muy conceptual, digamos que todo el desarrollo y pues digamos que se da la posibilidad de esos ejemplos literarios que me parecieron pues, bien interesantes, como esa relación. Y pues, el otro tema, pues evidentemente de la intencionalidad, pareciera que esta dupla patos-respuesta es previa a cualquier intencionalidad, a cualquier comprensión. Eso también me parece que es una idea que por lo menos me pareció muy interesante. Y esta noción del patos como un padecer, es decir, del lado de lo que en Heidegger serían como las disposiciones afectivas, pero haciendo como para Heidegger sería, la disposición afectiva estaría amalgamada con la comprensión y aquí pues Van der Tel separando esa disposición afectiva, ese patos de la comprensión como un momento previo, digamos que a cualquier comprensión. Eso me pareció interesante. Bien, dejo ahí por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Hans. Adelante, Edwin. Muchas gracias, profe. Sí, como en la misma línea de los compañeros, a mí me parece muy interesante y muy complejo esto que intenta Van der Pels, porque lo observo de anteponer el patos a todo, ¿cierto? Lo observo como una existencia extrema, porque es que había pensado lo prereflexivo, la pasividad del ser humano, pero en la experiencia, no antes de la experiencia, porque Van der Belt dice que la misma experiencia, la acción y el discurso se dan como respuesta a ese patos. Entonces, el pato es anterior a todo, al logos, al etos, y entonces está posicionada en donde no es en la experiencia, entonces es como en una existencia extrema del ser humano. Y no sé si lo que está intentando hacer Van der Belt es
es tratar de atrapar, porque no se podría decir comprender, sino como de atrapar esta prereflexividad y esta pasividad, atraparlas en el sentido de la respuesta, porque de mi pasividad, de mi afectación, de mi patos, va a emerger una experiencia, una acción y un discurso, van a emerger de ahí. O sea, se va a dar una respuesta, pero no es una respuesta que se pueda controlar por comprensiones. Entonces ¿cómo pasa el ser humano de ese patos a ese logos y a ese eto? ¿Cómo pasa? Si eso es lo que está intentando hacer Vandenberg en el transcurso de todo el texto, lo cual me inquieta, o no sé si estoy errado en si esa es la intencionalidad de él, ¿cierto? Como él quiere atrapar, apropiarse no comprensivamente de ese origen de la respuesta. Y el ser humano da... eso es lo que me parece muy potente del texto, que es que te lleva a reflexionar cosas que uno no había pensado antes y que son muy difíciles de colocar en palabras. Gracias. Muchísimas gracias, Edwin. ¿Alguien más quiere decir algo? Si nadie se anima. A ver. A ver, dale. Adelante, Dale. Ana Mercedes, y después José Luis. Bueno, gracias. Yo hablaría como de la experiencia de extrañeza que me genera el texto, porque para mí me tiene asombrada y también con miedo, porque es un tema muy abarcante. Y eso es lo que me genera tanto el asombro como el miedo, de pronto de no ir como hasta el fondo de lo que él quiere decir. Veo que lo abarcante lo veo en el sentido que toca toda la condición humana. Y por eso creo que lo dice que es un tema, la extrañeza, tan antiguo como moderno. Estamos ahí, está ahí la humanidad y visto desde el tema de la experiencia, ¿cierto? No desde el tema de la definición, de lo lógico, pues desde la fenomenología. Eso le da una dimensión mucho más amplia, ¿sí? Que tiene que ver con el mundo, con la vida, con todos los órdenes establecidos, ¿sí? Por ejemplo, yo veo desde el derecho y desde la ley. Esto es un asunto bien profundo. Pues es que es demasiado, yo digo que aquí hay mucho, el discurso, ¿sí? Todas las narrativas que se crean desde lo político, lo religioso, lo científico. Ahí hay bueno, mucha tela para cortar. Pienso, por ejemplo, cuando habla de la etnociencia, lo etnográfico, como ese telón de fondo o esa actitud de uno estar en la investigación viendo con otros ojos y oyendo con otros oídos. Eso a mí me parece muy fuerte, pues muy potente y realmente es transformativo. Pienso que este pensamiento es muy transformativo. Ahí pues como primero es lo primero que quería decir, me sobreabunda todo esto. Y lo segundo, el hecho de que sea un acontecimiento, y no solo uno, sino un doble acontecimiento, ¿sí? La extrañeza como patos y como respuesta. Tengo ahí como una pregunta sobre la respuesta
que creo que es la lectura que sigo, ¿cierto? Esta es la primera vez que yo me acerco a este filósofo. Resalto ahí en ese acontecimiento, la palabra acontecimiento, porque es casi como se topa, te topas con la extrañeza, no la buscas, ella te llega, ¿sí? Y ahí es donde se genera todo como lo emocional, como orientativo, que es otro asunto que a mí siempre, yo creo que muchas veces lo he mencionado aquí, porque es situarse en el mundo desde otra posición. Toda la parte pues de eso, de lo emocional, pues rompe todos los códigos, es decir, eso te saca, te vuela, pero ahí está, sí. Entonces ahí es donde yo decía, la pregunta que yo tengo, pues es, la perspectiva que yo doy, ¿cierto? Como la atención que me parece muy interesante, que algo me atrae, me repele, me exhorta, me lastima, sí, eso está ahí. Entonces yo veo que él va a enfocar como lo de las respuestas, bueno, ¿yo qué hago con todo eso? ¿Sí? ¿Yo qué hago con eso? Y veo como que él dice, bueno, hay que reelaborar. Esa es mi pregunta, ¿es desde ahí que él está hablando de respuesta o más adelante cuando siga leyendo, o si me pueden decir algo ahora? Bueno, y también el trasfondo ético, que lo veo aquí y veo que es como lo que él dice, bueno, desde la fenomenología, la hermenéutica, no es solo el asunto de la interpretación del sentido, sino también lo ético, ¿sí? Que está ahí en esa experiencia. Digo yo, pues que esto tiene un potencial muy grande transformador, un potencial de conocimiento transformador muy grande. Ese de ver y oír con otros ojos y con otros oídos, pienso que es bastante exigente además, ¿sí? Y no quiero pues como pasar este asunto del enemigo y el adversario, situándome en la situación tan dolorosa que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, con eso tan atroz que llamamos guerra, que ni debiera existir la palabra. Y respecto a eso, pienso que los medios de comunicación social nos crean el enemigo, nos crean la hostilidad. Hay un periodista que se llama Víctor de Correa Lugo, seguro lo han escuchado. Él es periodista, él es médico, y respecto a esto que estoy diciendo de crear el enemigo, la hostilidad, él muestra, por ejemplo, cómo una cantidad de imágenes que se han presentado no son actuales, son de películas, son de años anteriores, de otras guerras, son de juegos digitales, de estos de los pelados. Pues yo digo, pues es una cosa tremenda. Él habla de la rusofobia, ¿cierto? Sin juzgar y sin decir este sí y este no, es lo que trata de describir lo que está pasando. Esto es, y eso está pasando, ¿sí? Hay una rusofobia también, porque hay nada más como toda la parte, la visión, la noticia desde lo occidental, ¿sí? Y las otras historias, los otros asuntos, de eso no se habla. Entonces, a mí me parece que esto toca directamente con esta situación. Es un aspecto que yo quería, yo tenía la necesidad como de hablar, es que es muy triste lo que está sucediendo. Y otro asunto que también pienso que lo quiero decir es, de todas maneras, la extrañeza también hace parte como de la inspiración. ¿Sí? La inspiración es como quien dice, esa extrañeza en el pintor, en el músico, en el poeta. A eso obedece, como quien dice, el momento de la escritura o de la pintura. Y pues personalmente para mí
este tema resultó ser como un asunto, un tema muy, pues, un asunto poético también. La extrañeza como poética también me parece bastante rico. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Adelante, José Luis. Dale, muchas gracias. A mí me llama mucho la atención todo lo que están diciendo. Voy a tratar de organizar un poquito lo que quiero comentar más allá de mis impresiones sobre el texto. Ahí hay el tema de la temporalidad es básico para entender el asunto de la extrañeza, ¿no? Digamos, aquí hay algo que mencionaba Edwin y Ana Mercedes, y es algo que no va a resolver, pero por lo menos a plantear algunas líneas en el siguiente capítulo, que es tratar de enfatizar qué es eso de fenomenología de la respuesta, ¿no? De la fenomenología responsiva. Y va a dar algunas indicaciones, porque la pregunta es, en la escena de Musil es muy interesante porque los dos responden, ¿no? O sea, frente al accidente, los dos transeúntes responden, solo que uno responde con la estadística diciéndole, no, mire, es que hay 450,000 muertos por accidentes, no sé qué, y la otra como que no, estaba aturdida y sintió tranquilidad en la estadística, y de alguna manera esa fue la forma de salvaguardar la angustia que le presentaba esa vivencia, ¿no? Entonces ahí hay alguna indicación de por dónde va a ir Waldenfeld después, pero lo va a desarrollar, digamos, en ese artículo un poquito más, pero en un libro grandote que se llama Registro de Respuesta, Antwort Register. Pero tiene toda la razón, digamos, el corazón de esta cosa no solo está en lo pático, sino que está en la respuesta. La extrañeza implica el doble movimiento, ¿sí? La extrañeza no es solo lo pático, sino ese movimiento y aquí es donde digo que el tiempo es fundamental, del siempre llegar temprano de lo pático y del siempre llegar tarde de la respuesta, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, y es, claro, la intencionalidad tiene una estructura temporal en la cual siempre se engarza ese triple movimiento de tener una impresión, tener una retención del inmediatamente pasado y tener una protensión del inmediatamente futuro. Digamos que la estructura de nuestra conciencia siempre es anticipativa. Nosotros temporalmente, digamos, como funciona la conciencia interna del tiempo, para ponerlo en términos husserlianos, implica que uno tenga que retener lo inmediatamente pasado, pero necesariamente uno proyecta lo inmediatamente futuro. O sea, y uno normalmente, cuando falla la protensión, uno la puede corregir, ¿cierto? O sea, pensemos, no sé, cuando uno está en un centro comercial y uno ve una persona, entonces uno inmediatamente aprehende ese objeto que aparece en un campo perceptivo como una persona, pero después uno descubre que era un maniquí. Entonces, inmediatamente esa protensión se vio fallida, y yo puedo, normalmente lo que hago es constatar mis protensiones, pero perfectamente puedo corregirlas, ¿no? Y me pasa con los recuerdos, con las fantasías, no, pues porque no puedo embarrar la fantasía, no, o sea, no puedo cometer errores fantaseando. Pero, digamos, yo puedo corregir recuerdos, puedo corregir expectativas, puedo corregir percepciones, y normalmente funciona así, ¿no? O sea, yo siempre estoy anticipando lo inmediatamente futuro. ¿Cuál es el problema de lo extraño? Que no se deja anticipar. Y no es una anticipación que yo pueda corregir, o sea, no es un error, porque en el caso del maniquí es un error. O sea, en el caso del maniquí es que yo aprehendo eso como una persona, y después, al darme cuenta que no, o sea, justamente dirijo mi atención, reacciono, me doy cuenta y corrijo mi aprehensión, entonces ya eso no es una persona, es un maniquí. Y allí yo puedo decir, bueno, yo tengo la posibilidad de corregir, ¿no? O de constatar mis protensiones, mis proyecciones a futuro de lo que estoy habitando. El asunto de la extrañeza es que no es una protensión fallida. Porque, claro, ahí es donde está esa grieta de la que hablaba Andrés al principio, la grieta del sentido, porque es que lo pático viene no en la línea, por decirlo así, temporal que nosotros tenemos. Por eso después él va a utilizar una expresión que dice, lo extraño habita en otro lugar. Porque no hace parte de esa línea temporal en la cual yo estoy reteniendo y protendiendo para que yo pueda decir es que efectivamente aquí fallo. O sea, no es un mero fallo de la protensión, la extrañeza, sino es un acontecimiento. Lo que pasa es que no utiliza la palabra ereignis. Yo me imagino que para evitar pues,
la vinculación con Heidegger, evidentemente, sino que utiliza otra palabra en alemán que es de hecho se la inventa porque la palabra no existe, solo que la saca de un verbo, que es widerfahren. Widerfahren es cuando a uno le ocurre algo, le sucede algo, ¿no? Entonces él la convierte en un sustantivo y utiliza el widerfahrnis, que uno pudiera decirlo suceso, ocurrencia, para evitar el tema del acontecimiento. Pero él tiene un ejemplo que a mí me gusta mucho, me parece muy lindo, no sé si está en este libro, creo que no, de pronto si nos lo encontramos. Dice, miren, pensemos en la experiencia del sueño. Cuando uno quiere irse a dormir, uno puede disponer todo para dormir. O sea, me pongo una pijama, yo me tomo una leche caliente, tengo unas sábanas frescas y dispongo todo. O sea, yo puedo disponer absolutamente todo para irme a dormir. Pero no está en mi voluntad dormirme. Por eso da tanta rabia cuando uno tiene insomnio, porque uno cierra los ojos y uno quiere, o sea, toda su voluntad está orientada al sueño, a dormirse, y uno no se duerme. Entonces, ahí es cuando, miren, que en la línea temporal que nos corresponde, nuestra conciencia interna de tiempo, yo puedo generar todas las condiciones para que acontezca el sueño, pero ninguno se da cuenta cuando se duerme, ¿cierto? O sea, a uno el sueño le acontece, a uno le viene, y al otro día uno se despierta y uno, me dormí, ¿no? Esa es una figura que a mí me parece muy bonita para tratar de entender esta experiencia de lo extraño, ¿no? Dice, el sueño a mí me acontece. Yo puedo disponer de todo o incluso generar todas las condiciones adversas para dormirme, ¿no? Entonces yo puedo tomar café si necesito trabajar, una Coca-Cola con una aspirina, viejo truco de estudiantes, flojos que dejaron al último minuto del trabajo. O sea, puedo disponer todo para no dormirme, e igual me puede acontecer. O sea, me puedo quedar dormido, ¿no? El que por más que tome tinto, por más que tome Coca-Cola, el sueño le viene. Entonces, ahí hay una cosa, digamos, que uno tendría que mirar básica, y hay una grieta porque efectivamente lo extraño está en otro lugar. Y acontece, me sobreviene. Y allí es donde y claro, y eso que sobreviene, lo que pasa es que si no me quiero adelantar con cosas, nos exige una respuesta. Incluso la respuesta del estadista, del personaje de Musil, esa es una respuesta. Lo que pasa es que pues, es una respuesta que, y eso ya lo anunció acá, ¿no? Que lo que hizo fue meter en el orden que ya tiene esa experiencia, clasificarla, o sea, decir, ¡pum! O sea, esto, ¿cómo lo meto en lo que ya soy? ¿No? La pregunta es cómo responder auténticamente a eso, ¿no? ¿Cómo no responder metiendo en los moldes que ya tengo? ¿Cómo responder? ¿Cómo estar a la altura con la respuesta de esa experiencia? ¿Cómo estar a la altura de esa experiencia? Porque dependiendo de la respuesta, nosotros fundamos un orden. O sea, el sentido, si bien la experiencia de la extrañeza, como lo mencionaba Andrés al principio, nos saca de la esfera del sentido, esa extrañeza funda sentido. Después, nos ayuda a fundar un orden. Pero siempre en claves de umbrales, ¿no? O sea, estoy tratando de recoger muchas de las cosas que ustedes estaban diciendo, que a mí me llamaron mucho la atención de cómo lo estaba leyendo, porque me encantó. O sea, honestamente me emocionó ver la potencia que tiene Waldenfels cuando así solo con dos pequeños textos. Porque entonces, claro, eso nos arroja a ir, una cosa que decía Alejandro al puro principio, y es el profesor Miguel García Varo dice, la fenomenología normalmente tiene dos movimientos: la fenomenología de los fundamentos o la fenomenología de las estampas, que le llamaron en un tiempo, ¿no? Entonces, la fenomenología de los fundamentos son estos, ¿no? O sea, piensa uno en Heidegger, piensa uno en Michel Henry, en ir a ver cuál es el fundamento último, lo que dice Alejandro, el ir para atrás, ¿no? Y la fenomenología de las estampas es, pues, un poco, a mí me gusta más esa, tengo que admitirlo, coger experiencias concretas y tratar de describirlas. Entonces, ¿qué pasa cuando, en el texto de Agustín Serrano de Aro tiene un texto bellísimo sobre la puntería, ¿no? ¿Cómo funciona el cuerpo cuando yo apunto y tiro y quiero atinarle a algo, ¿no? Fenomenología de la puntería. Entonces dice, estas son las estampas. ¿Qué es lo que me parece que acá, que tienen los pensadores potentes? Que
la fenomenología que nos manda los fundamentos nos obliga a ir a las estampas. Es decir, luego de que yo establezco un fundamento que lo que hago es en últimas remover absolutamente toda la experiencia, tengo que volver a ella a ver cómo funciona. Por eso es tan potente en ética, en política, y nos ayuda a pensar a nosotros el fenómeno de la migración, el fenómeno de la guerra, nos obliga a pensar de nuevo todo, nos obliga a ir a hacer fenomenología de las estampas a partir de esta remoción del fundamento, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos aprendiendo la extrañeza del migrante? ¿Cómo estamos aprendiendo, cómo estamos respondiendo a la extrañeza de la violencia? Porque la violencia es acontecimiento, ¿no? Es extrañeza, esa vaina se nos... O sea, piensen en la familia que está en su casa y de repente comienza a escuchar balas y le llega alguien y le tumba la puerta. Eso es absoluta, eso es un acontecimiento, nadie se prepara para eso, ¿no? Y entonces nos devuelve para allá. O sea, después de repensar fundamento, nos obliga a, bueno, vamos a hacer las estampas de nuevo, tenemos que repensar toda la experiencia. Por eso la potencia que tiene en política, en ética, en bioética, incluso para repensar las mismas disciplinas. Y con esto termino, digamos, como mi comentario ahora, y es, retomando una idea que prácticamente todos mencionaron, y a mí me parece que esto es potente fenomenológicamente porque creo que en todos los casos nos obliga a ir a remover nuestra propia experiencia. O sea, lo que decía Alejandro al principio de pensar mis propias experiencias de extrañeza. Andrés, te confieso que a mí todavía me incomoda un montón grabar las clases o grabar las sesiones, porque yo cuento la mitad de mi vida en mis clases. O sea, si alguien se pone a buscar todas mis clases, encuentra un montón de cosas de mi vida. Ya saben, ¿no? Y quiero cerrar mi comentario con una experiencia que tuve con mi papá. Mi papá nunca había montado un avión, nunca había salido del país y me fue a visitar a Alemania. Perdona, José, pero si quieres puedo parar la grabación, no hay ningún problema. No te preocupes. No, ya digo, la mitad está montada allí, o sea, todos mis traumas de infancia, adolescencia y de adultez están en algún momento en internet, eso en algún video. No, pero hablando seriamente, si en algún momento alguien se siente incómodo porque se esté grabando la sesión y quiere que no grabemos la sesión o que no grabemos una parte, me dice, yo paro la grabación, no hay ningún problema. Y pasó una cosa, y cuando él llegó, solo un poco para ilustrar esto, porque yo insisto, o sea, a mí lo que me ha ayudado a Waldenfeld, y por eso para mí es un potencia, es que me ha ayudado a pensar mi propia experiencia. Y en este caso la de mi familia, o sea, fueron mi mamá y mi papá, nunca habían salido del país. Y la mitad del paseo, pues estuvimos por Alemania, por Francia, dimos una rondita allí pequeña. Y la mitad del paseo, mi papá lo que hacía todo el tiempo era relacionar todo lo que veía con lo que ya conocía. Entonces veía a un rubio alto, grandísimo, entonces decía, no, este se parece a una, no sé, hay pueblos en Colombia en los cuales son muy rubios y ojos claros. Y entonces decía, este parece tal, y decía el nombre del pueblo, ¿no? Incluso Venecia, pero por casas tan viejas y tan feas, ¿no? Porque todo pues se ve como viejo, ¿no? O sea, absolutamente todo lo relacionaba con lo ya conocido, o sea, todo eso que se le sobrevino, no hallaba cómo ubicarlo, y lo que hacía era ubicarlo en lo conocido, o sea, la forma de responder, claro, no era estadística, en el caso del personaje de Musil, pero lo que hacía era ubicarlo en el registro de lo que para él era conocido. Y aquí hay una cosa que me pareció muy bella, y es hasta que llegamos a la Torre Eiffel. Cuando estaba enfrente de la Torre Eiffel, algo le pasó a mi papá, porque fue lo primero que reconoció. Y dijo, esto lo vi en un libro como en tercero de primaria. O sea, cuando yo estaba, mi papá hizo como hasta tercero o cuarto de primaria, y dijo, esto lo vi en un libro, esta imagen la vi en un libro, y se le sobrevino. En ese momento, la experiencia de la extrañeza le aconteció, la dejó acontecer, por decirlo así, ¿sí? Porque hasta el momento todo lo refería a lo conocido. Eso que fue conocido devino como extrañeza radical. Por eso él acá distingue, dice, una cosa es la extrañeza, hay una distinción que no hemos prestado atención, pero él dice, hay una cosa que es la extrañeza estática, otra es la extrañeza extraordinaria. Dice, en caso de la estática, dice la de uno mismo o la de los otros, pero la extraordinaria es la que le rompe todo orden. Y aquí fue una ironía total que algo conocido
que era lo primero que reconoció, le resquebrajó todo su orden. O sea, hubo un momento ahí donde se posibilitó la experiencia de lo extraño. Estaba absolutamente, o sea, sus cimientos se le fueron al piso. Porque decía, jamás pensé que lo que hubiera visto en el libro lo iba a volver, lo iba a ver alguna, o sea, no hubo anticipación posible para esa experiencia. O sea, no era de que, digamos, no sé, nosotros nos educamos con la posibilidad de que uno eventualmente pudiera conocer eso. Ahí no, jamás, no hubo pretensión ni expectativa posible hasta que se bajó y la vio y esa vaina se le vino encima. Y ahí hubo una experiencia de extrañeza extraordinaria, removió todo orden. Cierro mi comentario. Se lo dejo así, es un poco para mostrar la potencia de este pensamiento y un poco con la vida propia, ¿no? Y uno tendría que revisarse uno a sí mismo en qué momento se ha fundado orden y uno cómo responde a la extrañeza, cómo uno responde al habitante de calle, ¿no? Cuando uno va caminando, ya es parte del paisaje, uno ya lo integró, ¿no? O sea, por eso las implicaciones éticas, políticas, son tan potentes de este pensamiento. Que se me nota la emoción de cuando habla de Waldenfels, ¿no? Gracias. Me parece buenísimo. Yo agrego, antes de la palabra Alejandro, solo una línea que, y precisamente cuando eso pasa, que se resquebraja todo orden, es que ocurre ese patei matos, que uno aprende como del padecimiento, cuando las cosas no son precisamente como uno suponía. Y nuevamente esto me hace pensar en el capítulo de la experiencia en Gadamer, que desde otro lugar, pero coincidiendo en la referencia a lo griego, llega a lo mismo. Yo creería que ahí también habría que ver cómo Waldenfels se relaciona con Hegel, eh, porque en la experiencia de la dialéctica hay justamente un defraude de expectativas que no son como eran, y luego una búsqueda de dar sentido nuevamente a las cosas mediante una ulterior proyección. Pero mira que aquí Tal no hay, cual. uno no se defrauda. Ese es el tema, o sea, uno se puede defraudar cuando uno espera algo y lo esperado no sale como uno lo esperaba, valga la redundancia. Ahí uno se puede defraudar. La Claro, extrañeza es que no hace parte de esa línea temporal posible de protección no, expectativa. pero precisamente es lo que quiero decir, justamente partes de la línea temporal proyectada y entonces irrumpe lo extraño como algo que rompe con el sentido, pero eso te obliga a reubicarte y a intentar encontrar dónde pararte. Es muy interesante eso. Bueno, pasamos a Alejandro. Alejandro, adelante. Es que escuchando a José Luis, empezó a venirme un fragmento de una entrevista de Borges, por allá del 68, porque siento que ese fragmento recoge muy bien esa experiencia de lo extraño que nos sobreviene y cómo la respuesta que demos funda un determinado orden. Les voy a leer, es un fragmento muy cortico y creo que recoge todo esto que estás diciendo. Eso es lo primero que voy a decir y ahora te digo otra cosa. Dice Borges por allá en el 68, tampoco jugaré a ser una persona feliz porque lo soy a ratos perdidos, pero a veces, caminando por la calle, siento una racha de felicidad y trato de no indagar la razón, porque si lo hago, comprobaré con harta felicidad que me sobran motivos de desventura. Dones secretos. A mí me parece que es muy bonito, poéticamente, es una experiencia que yo personalmente he sentido a veces que no me explico por qué estoy feliz. Sí, uno tiene muchas experiencias de la tristeza, de la amargura, de la ansiedad, y tiene muchas razones. No he pagado las cuentas, no he entregado el trabajo, tantas cosas, pero a veces le sobrevienen esas experiencias de la felicidad. Y creo que ahí Borges se debate entre en qué orden lo pongo. Lo pongo en un orden de darle razón y tratar de indagar cuál es el motivo de mi felicidad. Y él dice y advierte, quizás si me pongo a hacer eso, lo que termino es encontrando razones para no estar feliz. Y la política, porque yo siento que acá hay una política de la respuesta, política en términos de posicionamiento, qué posicionamiento yo, cómo me posiciono frente a esa experiencia de lo extraño. Y Borges dice, mejor aceptar con humildad esos dones. Siento que a veces la experiencia de lo extraño puede ser un don, y ya uno ve, como bien dice José Luis, cómo me posiciono y qué respuesta doy a eso. Entonces quería compartirles ese fragmento de Borges. Y lo otro, creo que
conectando con lo que dice Andrés sobre Gadamer y la experiencia, siento yo que en esta experiencia del extraño se pone en juego de una manera radical, como ya han dicho, el tema de la finitud humana, ¿sí? La experiencia de lo finito, de no hay ningún orden que baste para anticipar todo. Sí, creo que la experiencia de lo extraño nos puede confrontar con esa finitud absoluta del humano, de no tener un fundamento por completo cierto, de estar completamente abiertos al acontecer, ¿sí? A lo que el mundo nos puede traer, o los otros, o uno mismo, como una especie de... Me gusta mucho pensar la finitud humana desde la noción de herida, en términos latinos de vulnus, de uno estar siempre abierto y expuesto a, ya que comentaron el tema de las violencias, de estar expuesto a que hay algo que nos rompa, tanto físicamente como que nos rompa todos nuestros ordenamientos. Y creo que conectando con, porque siento que en Gadamer un núcleo de esa experiencia es el tema de la finitud humana, siempre es una experiencia de lo finito, puede estar poniéndose en juego en esta experiencia de lo extraño, de encontrarnos, por eso angustia, por eso puede darnos una ansiedad tremenda de tener que de alguna manera abarcarlo en algún orden de sentido para bajar la ansiedad de no entiendo qué está pasando, no entiendo, pero también con el ejemplo de Borges, y con esto cierro, quería traer que a veces estos pensadores pueden utilizar muchos ejemplos medio existenciales del acontecer, de la angustia, de los miedos, del accidente, pero también la felicidad, como dice Borges, puede ser una experiencia de lo extraño que nos desborde y nos rompe el orden, pero oiga, pero yo debería estar triste o yo debería estar angustiado porque no tengo para pagar el arriendo, qué sé yo. Entonces recordé ese pasaje, se los quería compartir y siento que el tema de la finitud también puede estar en juego. Gracias. Perdón, yo creo que tienes toda la razón sobre la finitud, Alejandro, pero no te quiero dejar cerrar tu micrófono sin que le cuentes a los demás qué es lo que tú haces en tu tesis, porque me parece absolutamente claro que se relaciona con el tema un poco, sin duda. Sí, 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 claro. Yo trabajo con los procesos de reintegración de excombatientes y particularmente con una población. Colombia pues es tan sui generis que tenemos múltiples procesos, como ustedes sabrán, procesos de paz, procesos de DDR, de desarme, de movilización, reintegración, y eso ha configurado distintos órdenes de la experiencia de la reintegración. Entonces, muy distinto lo que vive un excombatiente de las FARC que se desmovilizó y se acogió a los acuerdos de La Habana, a lo que viven los excombatientes, por ejemplo, de las autodefensas, que se desmovilizaron en el marco de justicia y paz. Entonces, yo trabajo con esa población de excombatientes de justicia y paz y lo que estoy haciendo es un acercamiento fenomenológico, hermenéutico a sus vivencias, a su vida cotidiana, a los sentidos que construyen en la relación con las personas que los acompañan en su proceso de reintegración, que se llaman reintegradores, y evidentemente en la vida cotidiana de ellos habitan muchos lugares de la extrañeza y ellos mismos tienden a ser lugar o representación de lo extraño, de lo que irrumpe en el orden de lo que cotidianamente vivimos y entonces, uy, son excombatientes. Yo que le voy a dar trabajo, yo que lo voy a tener de vecino, yo que lo voy a tener en mi universidad. Entonces, sí, ahí es muy interesante pensar estas experiencias en ese trasfondo que han resaltado de lo ético-político, de abrirnos a pensar y comprender cómo se dan estas experiencias de lo extraño que rompen órdenes de sentido, rompen cotidianidades, rompen ese ejercicio que hacemos todos de cotidianizar, ¿no? Porque yo siento que la cotidianidad no es solo algo estable, sino algo que permanentemente estamos cotidianizando lo extraño. Creo que una manera de responder a ello es cotidianizarlo y rutinas. Y estos personajes pues están habitando lugares donde les cuesta mucho. La sociedad les pone muchos obstáculos para cotidianizar, para salir, para entrar en órdenes de sentido, para deshabitar lugares de extrañeza y de lo otro, como el enemigo y el peligro. Entonces, muy al lugar estas lecturas y lo que provocan para movernos de estos sentidos. Y termino diciendo que creo que también esto irrumpe mucho en la experiencia del lenguaje y de la categorización de
las experiencias, ¿sí? Porque creo que es una invitación a permanecer alerta y, como decía Borges, en una actitud de humildad para entender que no lo podemos comprender todo, que no lo podemos encajar todos relatos de sentido en temporalidades secuenciales y que nos permita ser. Y es un poco como esa invitación a abrace la incertidumbre, ¿sí? Establezca otro tipo de relación con la incertidumbre, con lo que nos desborda, con lo que nos acontece, y más allá digamos, de la pretensión moderna de control, de la obsesión del poder predecir y controlar todo lo que nos pueda pasar. Gracias, Andrés, por la invitación a comentarles sobre mi A ti proyecto. muchas gracias por contarnos. Sin duda ahí hay muchos elementos que aportarían mucho a estas discusiones. Adelante, Edison, y después Hans. Cuando vengas, porfa, me avisas, porque me encantaría hablar, me encanta el tema. O sea... Es que yo creo que vamos a tenerlo que invitar para que nos hable del tema y ver cómo podríamos aterrizar esto fenomenológicamente, o cómo la fenomenología podría servir como de herramienta para comprender, para explicar, bueno, o para simplemente sumergirnos en el abismo de la situación. Entonces, bueno, vamos a inventarnos alguna cosa al respecto. Bueno, adelante, Edison, adelante, Hans. Yo tenía una pregunta para el profe José Luis, que mencionó ahorita que habían pues varios filósofos que influían en el pensamiento de Waldenfels, y si mal no estoy, yo le escuché que Foucault era uno de ellos. Entonces yo quería como preguntarle un poco si podría contarnos un poco como en qué podría consistir esa influencia de Foucault. Y la otra pregunta también para el profe es si él considera que la amistad, el amor, esas dos formas tan humanas, podrían ser consideradas como experiencias de lo extraño. Esas eran como las dos preguntas, y un comentario con relación al texto del primer artículo. Waldenfels está señalando que hay unos supuestos o unas tesis con las que él trabaja, que son 7, y la última me gustó mucho porque dice él que la extrañeza solo puede pensarse en plural, y esa idea me hizo conectar mucho con las ciencias sociales. Pues como ustedes saben, pues yo también soy parte de las ciencias sociales antes de haber estudiado filosofía, y siempre recurrimos mucho como a ese aspecto de la hermenéutica y la fenomenología, pero a veces sin ese rigor, ¿cierto? A veces muy con una frase de Husserl, con una frase de Gadamer, y con eso ya decíamos que estábamos haciendo fenomenología o hermenéutica. Y uno en la formación ya del pregrado en filosofía, y uno se da cuenta que es mucho más profundo pensar la tradición fenomenológica y hermenéutica, y que sirve mucho para esa multiplicidad de experiencias que aparecen en el ámbito, por ejemplo, de las ciencias sociales, que las ciencias sociales están volcadas al trabajo de campo, están volcadas al diálogo con las personas, están volcadas a estar en contacto con la realidad, con lo cotidiano, con lo que la gente elabora de sentido y de significación a partir de la interacción con otros seres humanos. Entonces, digamos que ese diálogo entre filosofía y ciencias sociales, yo siempre lo había extrañado en el semillero, estaba ahí latente, pero nos habíamos dedicado como a las ciencias cognitivas en algún tiempo y fenomenología, pero ahora que afortunadamente Alejandro introduce el tema, me parece que es las ciencias sociales. Voy a decir algo, de pronto Alejandro me
me dirá algo luego, pero las ciencias sociales se apoyan muchísimo en fenomenología, en las fenomenologías y en las hermenéuticas para hacer interpretación, también en estadísticas, pensamiento matemático, pero digamos que las hermenéuticas y las fenomenologías son como el piso conceptual de las ciencias sociales. Cuando digo eso hablo de antropología, sociología, psicología, trabajo social, incluso la misma administración de empresas que hacen parte de las ciencias sociales también retoman mucho el pensamiento fenomenológico y hermenéutico. Entonces ese tema de la extrañeza pensado desde lo plural me ayuda como a conectar con un diálogo interdisciplinar también de la filosofía con las ciencias sociales. Muchísimas gracias, Edison. Adelante, Hans. Gracias. No, pues y también tengo una pregunta para José Luis. Pues en la página 12 hay unas condiciones y supuestos. Y yo estaba pensando en el ejemplo de la Torre Eiffel, que me pareció maravilloso. Dice, lo extraño no se encuentra primero bajo la forma de una experiencia de lo extraño, que antecede al reconocimiento y a la comprensión. Y entonces ahí me genera una pequeña duda ese reconocimiento de la Torre Eiffel, porque si hay asombro que al final de ese párrafo se recuerda a Platón, ese asombro parte de la base justamente de reconocimiento, es decir, yo no me extraño frente a la Torre Eiffel si no reconozco la Torre Eiffel. En ese sentido, ya aquí la extrañeza me parece algo derivado de un primer reconocimiento y ya digamos que para mí sería ese patos de alguna manera también derivado de ese primer reconocimiento y comprensión frente a lo que estoy experimentando. No sé entonces si no logro ver si entonces esa extrañeza sí se puede considerar, o este patos se puede considerar como algo fundamental, como algo más radical que la intencionalidad. Me queda como esa duda pensando justamente en ese ejemplo. Entonces, sí, más abajo habla Van den Pels de una forma radical de lo extraño. Pero aún así en esa forma radical dice que se puede comprender de una forma paradójica como imposibilidad de vida, que se esperan las posibilidades. Es decir, aún así hay una comprensión de ese extraño radical, porque o sea, uno podría decir que lo absolutamente extraño no sería reconocible, no sería comprensible, no sería sí, no se podría atrapar, digámoslo así, porque escaparía justamente pues a todo nuestro aparato comprensivo. Entonces, pues quería como preguntar eso, si no hay ahí como una tensión entre la extrañeza, el reconocimiento y la intencionalidad. No sé si pude explicar bien la pregunta. Gracias. Creo que sí, si me dejas, puedo... Voy a hacer como rápido comentario algunas cosas de las que mencionó tanto Edison ahora como la pregunta que hace Hans. Respecto a la pregunta por Foucault, digamos, creo que a toda hora huele esta pregunta por el orden. ¿Por qué es lo normal? ¿No? Y eso es un asunto que está en el corazón, digamos, de las inquietudes de Foucault, ¿no? Y por allí, digamos, comienza a preguntarse, una de las preguntas fuertes de Van den Pels es, bueno,
cómo se constituyen los órdenes, cómo se constituye el orden, ¿no? El problema que eso ahí está llevado al plano como más intersubjetivo, más social, pero eso tiene su fundamento en la pregunta por la Constitución, en la pregunta husserliana por la Constitución. ¿Cómo es posible que yo aprenda algo como algo? Eso ya es la pregunta por un orden. ¿Cómo es posible que a mí esto se me aparezca como un objeto para ser agarrado y con el cual yo pueda escribir? Digamos que eso se me aparezca a mí como un lapicero. Eso ya es la pregunta por un orden, ¿no? El que yo aprenda un mundo con un sentido ya es una pregunta que me arroja a mí allí al orden, a la pregunta por el orden. Y por cómo, por ejemplo, se van puliendo. Husserl habla, la categoría que utiliza Husserl es la categoría de tipos, cómo se van puliendo y siendo cada vez más definidos los tipos con los cuales yo aprendo mundo. Pero, sin lugar a dudas, con Foucault se arroja a la pregunta por eso, que son problemas de constitución, por ejemplo, perceptuales con la constitución de órdenes sociales. Y allí ocupa un lugar importante, digamos, el pensamiento de Foucault, ¿no? Que él va a leer fenomenológicamente. Ese es el tema, o sea, que coge esa inquietud que está allí, ve esos desarrollos que están allí, pero la lee fenomenológicamente. Respecto a la pregunta por el amor y la amistad, no tengo ni la más remota idea, creo que es algo que nos tocaría preguntarnos a nosotros, y eso es lo que me parece bonito, me parece muy bonita tu pregunta, porque es, bueno, pensemos si sí o no, o sea, o en qué medida el amor efectivamente es el amor radical. Si me preguntas a mí en este momento, y lo diría solo por mi experiencia haciendo la mano alzada ya, y de nuevo, porque me encanta seguir contando mi vida, para mí cuando nace mi hijo es una experiencia de lo extraño. O sea, cuando nace es cuando lo tuve, o sea, cuando nos fuimos del embarazo, sí fue una gran alegría, todo el proceso, pero digamos que esa bomba estalla cuando sale y lo cojo. Ahí no hay libro, yo creo que todos los que tengan experiencia ahí, no hay libro que prepare para eso. O sea, todos los libros le pueden decir unos 1000 teorías, esa vaina está más o menos súper estudiada, porque pues hemos tenido hijos toda la verdad, la historia. Pero miren cómo pude haber preparado todo en casa, y eso es una absoluta experiencia de lo extraño. O sea, tuve esa cosa en mis manos a mi hijo, y ahí se me rompió todo orden y me tocó volver a fundar un orden. Incluso hasta en los hábitos. Porque uno decía, no, el niño es el que llega, él tiene que adaptarse a la familia. Eso es lo que dice la teoría. Puro cuento. O sea, esa vaina le rompe a uno todo orden posible y le toca a uno fundar uno nuevo con eso que uno tiene entre manos ahí, ¿no? Entonces, yo ahí no daría respuesta, sino simplemente diría, yo miro un poquito mi experiencia, la experiencia, por ejemplo, de esa de mi hijo, y digo, ahí hubo una absoluta experiencia de lo extraño, nivel Dios. O sea, que me toteó, ¿sí? Que me toteó totalmente. Entonces, pero mi invitación sería pensarla, a que hagamos descripción de eso. O sea, cómo acontece el amor, cómo acontece la amistad. Porque yo sé que aquí me matarán los aristotélicos, pues yo leo a Aristóteles y leo una suerte de clasificación de la amistad, o sea, leo el libro 9º y 10º de la ética, y hay como una taxonomía de la amistad, que creo que nos deja leer así como esto. Habría que ver en la experiencia radicalmente fenomenológica si lo podemos ver como extraño o no. Pero yo lo dejaría aquí como una invitación, y eso me parece que es una pregunta muy linda para pensarla, para estudiarla. Cuando hablas de lo del método, a mí me encanta porque el método, creo que Andrés lo ha vivido, todos lo hemos vivido, cuando los formatos de lo que era Colciencias, o cada vez que uno tiene que presentar un proyecto de investigación, el as bajo la manga de todas las humanidades es, si uno lee libros, el método es hermenéutica, ¿no? O sea, y eso se convirtió en un párrafo que uno ya tenía hecho y no importaba el proyecto, el método era hermenéutico crítico para que sonara más. Y si alguien había leído 2 cositas más, fenomenológico hermenéutico, y eso sonaba boom. Pero tú tienes toda la razón, eso es ser un as bajo la manga para salvar las humanidades y decir que teníamos un método. Pero tú arrojas una pregunta que es más profunda, ¿no? Y es efectivamente eso, cómo impacta el quehacer propio de la disciplina. Y respecto a lo que preguntaba Hans al final, el asunto es que toda experiencia de lo extraño acontece sobre la base de un orden. O sea, yo no estoy extrañado en un éxtasis místico, sino que siempre, o sea, para que haya extrañeza, tiene que haber propiedad, ¿no? O sea, tiene que haber algo que yo pueda decir que es lo propio, para que eso que es propio, yo pueda decir que hay algo que es extraño a lo propio. O sea, solo en el marco de un orden acontece la extrañeza.
Entonces, no es contradictorio que mi papá haya reconocido la imagen, ¿no? Porque eso hace parte del orden en el cual él se movía. Lo interesante es que el reconocer la imagen, y tú lo dijiste muy claro, ¿no? No hay posibilidad de una extrañeza absoluta. Me asusté porque vi unas manos detrás de tu cabeza, Hans, y te van a agarrar. Eso sí sería extrañeza absoluta, una abducción, ¿no? O sea, algo así como que... Pero en clave husserliana, dice Husserl, no hay nada que pueda ser absolutamente indeterminado. Pensemos que se nos apareció, que nosotros estamos en la noche solos y hubo un ruido y pasó algo, y uno dice, no hubo absoluta indeterminación, pasó algo, es un objeto de mundo. Es un objeto del mundo que se mueve, es un objeto del mundo que se mueve y parece que por sí mismo. Entonces mira que por raro que sea la experiencia que nosotros tengamos, nunca se da en absoluta indeterminabilidad. Husserl habla de una indeterminabilidad determinada. O sea, yo puedo ir, que eso es una palabra, un juego de palabras que le encanta a Waldenfels, por eso lo traje aquí. Dice, yo puedo ir después e ir determinando eso más y más, pero nunca nada se me da a mí en absoluta indeterminabilidad. Entonces, la experiencia aquí de lo extraño, cuando yo digo el hecho de que mi papá reconozca la torre, no impide que eso sea una experiencia de extrañeza total. ¿Por qué? Porque se dio en el marco de un orden. Y el objeto, o sea, hubiera sido otra si se nos hubiera aparecido un fantasma. Igual, hay una indeterminabilidad determinada. Entonces, respecto a lo que tú preguntabas, creo que tú mismo lo respondías un poco en la reflexión que hacías. Y no es posible una experiencia absoluta de extrañeza, porque sería absolutamente inexperimentable. O sea, tú lo decías, ¿no? O sea, que no entrara absolutamente en ninguno de nuestros rangos de posibilidad de experiencia. Pues entonces no lo hay, siempre se da en un orden. Y en ese orden es que eso extraño deviene, porque deviene en ese famoso umbral, ¿no? Que mencionaba Alejandro al principio, donde no es que haya un límite de lo propio, donde digas que está acá, o sea, acaba lo propio y aquí comienza lo extraño. Siempre hay un margen de umbral donde no se está ni totalmente allá ni totalmente acá. Y allí es donde deviene justamente, por eso digamos, hay un margen de lo conocido, el orden establecido, de la torre que le aparece y que identifica, pero al reconocerla justamente es lo que posibilita ese acontecer, ese suceder, ese ocurrir de lo extraño. Eso digamos que me parece genial y muy bien. Mi punto es que hay una experiencia originaria para que se pueda dar esa experiencia de asombro o de extrañamiento. Y es justamente esa experiencia del reconocimiento de lo normal. Entonces, claro. Lo que decía es que este pathos entonces no se podría considerar como un evento originario o una experiencia a priori, por decirlo de alguna manera, o previa a esa, o sea, lo extraño es algo es derivado, digamos así, de una experiencia anterior. Eso es lo que quería como señalar. Dirían los alemanes, Jein, ¿no? O sea, yo sé, sí y no. ¿eh? El asunto es que si lo ve con radicalidad, la vida misma es extraña. O sea, ¿quién de nosotros decidió vivir, no? La vida se nos dio, la vida nos aconteció. O sea, mira que incluso el acto de la fecundación es un acontecimiento de extrañeza. La vida que tenemos nosotros nos fue dada como un acontecimiento. El nombre que tenemos, lo dijo acá en esto, ¿no? Nos lo dio, o sea, la lengua nos fue dada, o sea, todo eso está fundado sobre lo extraño. Por eso va Waldenfels hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y yo me fui hasta el final principio, ¿no? Que es el nacimiento, es algo de extrañeza, nos fue dado, es pático. El nombre es pático. Lo que pasa es que pasa con el nombre y con la lengua, que la hacemos propia, o sea, es una forma de responder a lo extraño. O sea, cuando yo comencé a decirle a mi hijo Agustín, 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 eso era una cosa extraña, o sea, se le ve algo, y eso fue incorporándose en su orden hasta que él ya sabe que es Agustín, ¿sí? Que es Agustín Luna Acevedo. ¿No? Y lo dice así, ¿no? ¿Cómo te llamas? Agustín Luna Acevedo. Pero entonces mira cómo ahí el asunto es que la lógica de Waldenfels, para no decir que esta sea la verdad, o sea, la lógica de Waldenfels es toda experiencia humana tiene su fundamento en la extrañeza. Y en la extrañeza implica el doble movimiento,
lo pático y lo responsivo. Por eso perfectamente uno puede cambiarse el nombre también, ¿no? Es una forma de responder a esa llamada y decir no. O sea, eso esa experiencia apática, una forma de responder incluso es rechazarla. El silencio es una forma de responder, lo dice acá. No responder es una respuesta. Y el asunto es que entonces por eso sería, la experiencia fundamental sería extrañeza, pática, respuesta, patos, respuesta, patos, respuesta. Lo que pasa es que, claro, tendremos que analizar las últimas consecuencias, porque si no tú tienes razón, o sea, pero sobre el orden está la experiencia de lo extraño, pero habría que ver que todo orden está fundado originariamente sobre una experiencia pática responsiva. Ok, gracias. Gracias. No sé si Denise quería decir alguna cosa. Yo la verdad es que he navegado con un deleite increíble por todo lo que ustedes han ido diciendo, que me he querido quedar callado también. Denise, ¿tú querías comentar algo o no? Bueno, bueno, si te arrepientes nuevamente, simplemente enciende el micrófono. Bueno, pues yo aprovecho aquí para decir un par de cosas. Ay, Denis, ya te vi. Bueno, pero ya tomé la palabra, entonces voy a decir un par de cosas nada más eh, aquí. Y es que quería relacionar de pronto este tema con otras lecturas que hemos hecho, porque eh, creo que lo productivo estaría casi como sugería José Luis en algún momento, en revisar lo que uno ya revisó. Y es que pensaba que el tema de lo extraño puede tener una gran potencia para nosotros si volvamos a mirar el tema de la injusticia hermenéutica que tanto nos gustó, que recuerden, se da cuando se carece de los recursos interpretativos para palabrizar, para apalabrar aquello que estamos viviendo, padeciendo, sufriendo. Y entonces, justamente aquí habría que repensar esta categoría de injusticia hermenéutica de pronto como una irrupción de lo extraño, como una forma de irrupción de lo extraño. Y quizás eh, también la injusticia testimonial. Frecuentemente no le damos crédito a los testimonios de las personas, eh, con lo que cometemos una injusticia testimonial al no darles crédito, pero justamente hay que lograr que ese testimonio irrumpa como algo que, que pretende reflejar una experiencia, por más extraña, rara, desacostumbrada que parezca. Entonces, este tema, digamos que yo creo que no puedo indicar mucho más, pero creo que ahí habría que revisar esto. Y hay una frase de Gadamer que fue muy mal interpretada generalmente, fue interpretada de una forma un poco constructivista, nominalista, tal vez por la hermenéutica más postmoderna, digamos Rorty, Bátimo, en los debates de los años 80, 90, y es la frase: el ser que puede ser comprendido es lenguaje. La frase fue interpretada como si solamente pudiésemos comprender lo que es lenguaje, con lo cual, pues, digamos que todo se agota en el sentido. Pero Gadamer mismo rectificó esa comprensión adecuada de la frase y llegó a decir que precisamente no todo es lenguaje y que el reino de lo que excede, el reino de lo que va más allá del sentido es también muy grande. Y es que frecuentemente, aún en nuestra experiencia del lenguaje, podemos tener también experiencias de extrañeza, como no encontrar la palabra, como carecer verdaderamente de la palabra, o como olvidarla también, eh, o a veces como ocurrencia de la palabra precisa quizás. Entonces, todas estas cosas, digamos, toda esta experiencia del extraño, todo este tema del extraño nos tendría que llevar a revisar esto. Y bueno, y Hans, por supuesto que estaba un poco familiarizado con el tema de la disrupción de los útiles a la mano en el tema de Heidegger. Y aquí es importante de pronto mencionar que precisamente la irrupción, digamos, se da en la irrupción de algo que no funciona, o la disrupción de algo que no funciona,
es precisamente también el acontecer de la extrañeza. Entonces, digamos que ahí, si uno se remite a eso, queda claro que ese en cuanto, ese algo como algo propio del tipo de trato práctico, esa comprensión práctica, también está sometida a la extrañeza, y de ella puede, y de la extrañeza puede venir justamente la experiencia de las cosas. Entonces, verdaderamente creo que hay aquí quizás un cambio de foco, no pelea completamente Waldenfels con sus antecesores, sino que les aporta un tema nuevo, un foco nuevo, los lleva a considerar algo que está presente guión ausente en en sus reflexiones, pero que justamente en esa ausencia merece o necesita ser pensado. Bueno, me callo. Denis, por favor, adelante. Hola, buenos días, tardes casi a todos. No los había saludado porque llegué tarde, entonces preferí escucharlos. No, realmente tenía una pregunta, pero creo que el profesor Luna en su José reflexión Luis. pudo respondérmela un poco, sino que digamos que, bueno, la pregunta ahora se transformó en un comentario y es más como una intuición que tengo. Hay una parte en el texto donde Waldenfels habla de que la filosofía de lo extraño es muy de los judíos, no excepcionalmente ni únicamente de ellos, pero digamos que ellos tal vez en su condición de experiencia de lo extraño, pues se han preguntado mucho sobre lo extraño y sobre el otro. Y entonces pensaba en aquellos pensadores judíos que he tenido por fortuna la posibilidad de leer y siempre y me sentí extraña frente a la extrañeza que menciona, frente a la filosofía de la extrañeza que menciona Van der Fels. Y había pensado en algo y es cómo se comprende lo extraño, ¿cierto? Pero cuando el profesor Luna dice, bueno, que también lo dice en el texto un poco, si no somos completamente, pues difícilmente vamos a poder comprender eso extraño de manera completa, porque comprenderlo de manera absoluta, completa, sería de alguna manera apropiárselo. Nos apropiaríamos de lo extraño, entonces lo extraño dejaría su categoría o su esencia de extraño y ya sería otra cosa para nosotros. Y pensaba también en, pues yo siempre vuelvo, creo que esto ya es una sincronía que me obliga quizás a detenerme mucho en ese término y a estudiarlo más a profundidad, es otra vez el término de la metamorfosis de Canetti, también otro judío muy importante, que habla más que comprender al otro, al extraño, darle una apertura en nosotros. Y esto me sonaba mucho a Waldenfels cuando decía, cuando decía, en lo extraño nosotros tenemos una especie de precomprensión de eso extraño, ¿cierto? Porque tenemos un orden y digamos que eso extraño pues irrumpe un poquito o distorsiona un poco ese orden y hay una especie de precomprensión antes de que haya una comprensión y por eso la metáfora del umbral y todo eso. Entonces es simplemente ese comentario tal vez muy desordenado, pero es que me gustó mucho este autor, no lo conocía, entonces para mí fue muy grato leerlo y encontrarme como con tantos ecos de otros pensadores y encontrar ahí como un diálogo extraño tal vez, pero significativo. Ya, solo eso, gracias. Denis, querida, pero un momento, no te puedo decir todavía. Es que hay una categoría de Canetti que a mí me pareció fascinante y de una potencia también muy grande, que es a la que alude Denis, que es la de, bueno, no solo metamorfosis, sino la palabra que usó Denis en su tesis, que fue otrarse. Eh, Exacto. y un poco me quedo un poco con la duda, digamos, claro, releer esa conexión aquí posible con Waldenfels, pero me quedo así en mi lectura inmediata, en vivo, me quedo con la sensación de que el otrarse de la metamorfosis de Canetti todavía estaría dentro del reino del sentido. Quizás dentro de un sentido poco conocido para uno, pero como que es una invitación a hacer el otro en el campo del sentido del otro, o intentar,
digamos, volverse otro para habitar ese sentido del otro. Y mientras que Waldenfels a lo que apunta, creería yo, es eh, a la irrupción de un acontecimiento que es previo al sentido y previo al reconocimiento del otro como otro y, y previo al reconocimiento incluso sí, de la cultura del otro, del mito del otro, de la animalidad del otro. Bueno, no sé, me parece que ese otrarse de la metamorfosis quizás habitaría el reino del sentido desde la perspectiva de Waldenfeld, pero bueno, no sé si puedas decirnos algo más sobre esto, Denis. Bueno, es que no estoy tan segura de lo que pueda decir porque apenas me encuentro con Van den Pels, entonces apenas lo conozco, ¿cierto? Para mí todavía se extraña un poco este autor. Con Canetti pues tengo un poco más de cercanía, pero no completa. Lo que pasa es que, bueno, la metamorfosis canetiana lo que propone es una apertura, ¿cierto? Hay un otro, hay unos otros. Ahora, si de alguna manera usted tiene algo de esos otros en usted mismo, solo reconózcalo, ¿cierto? Esa es su forma de otrarse, es como dejarse habitar por otros o dejarse habitar por lo otro, porque Canetti no solo habla en términos del otro, no habla del otro en términos únicamente humanos, sino del otro animal, del otro árbol, del otro río, ¿cierto? Entonces somos ríos, somos árbol, ¿cierto? Somos negros, indígenas y demás. Y digamos que lo ponía en el mismo campo semántico de Van der Fels, como para hablarlo un poquito más técnico, en parte como por esa tradición de pensarse el otro de la filosofía judía. Podríamos hablar de una filosofía judía o de un pensamiento judío, pero también porque, digamos que en Canetti el extraño no es como en Van der Fels, que es, digamos, que un acontecimiento, algo que sucede, que cae encima. Creo que él en algún momento habla, cuando habla de patos, habla de algo que cae encima, que interrumpe. Creo que para Canetti no es, el extraño no es tanto eso, sino que el extraño ya hace parte, simplemente yo no lo conozco, simplemente me lo voy encontrando por el camino, ¿cierto? Y como yo ya sé que todo lo que existe hace parte de mí, entonces lo que hago es simplemente darle una apertura. Eso es lo que siento yo en lo que se conectan ambos autores, pues para Canetti lo extraño no es como sinónimo de, de oscuridad o de interrupción, sino que lo extraño es. Y por eso cuando él habla de la masa, que es uno de los conceptos más significativos de su obra, en la masa, cuando nos hacemos masa, lo extraño deja de ser extraño, ¿cierto? Lo extraño no tiene un sentido. Todos somos inmediatamente iguales. Habla incluso de una especie de cuerpo único, o sea, todos nos hacemos parte de un mismo proceso, de un mismo movimiento, de un mismo tiempo, de un mismo cuerpo. Entonces no están tan dibujadas las formas de extrañeza en Canetti, y ahí, bueno, es interesante plantear, obviamente hay que estudiar un poquito más, pero sería muy interesante plantear este diálogo porque de verdad que me parece que tiene una profundidad interesante. Perdón, me permito agregar algo, es que precisamente creo que eh, la semejanza con Canetti y Waldenfels estaría es en la irrupción de un otro que viene a romper la masa. Y ahí estaríamos hablando del orden de las estructuras de poder. Y ahí sí podría uno encontrar, es decir, la metamorfosis se parecería y el otrarse se parecería un poco a la irrupción de la extrañeza de Waldenfels, pero más en el momento en el que, en el momento previo a la metamorfosis. Me explico. Es en el momento de irrupción pática, ahora estoy con Waldenfels, de momento pático de irrupción de lo extraño previo a mi metamorfosis como respuesta a lo extraño.
creo que iría por ahí, digamos, pues si intento encuadrar a Canetti ahora en Waldenfels, pero bueno, pero no sé. Y me permito solamente un comentario más, pero ya es sobre Waldenfels, y es que es una filosofía de lo extraño, una fenomenología de lo extraño. Es fenomenología de lo extraño es casi un contrasentido, ¿no? No se puede mostrar lo que es extraño, pero bueno, es un pensar o un intento de pensar lo que no se puede pensar, que es lo extraño, eh, o la experiencia de lo extraño, que sin embargo es muy amable y muy cercana. Me explico. Eh, es un pensamiento que saquemos rendimiento de él. O sea, no es esa hospitalidad de Derrida en la que ningún contacto es posible y ningún rendimiento es posible porque toda forma de hospitalidad sería un ejercicio de violencia. Entonces no es es eso de Derrida que a mí nunca me ha gustado porque no podemos hacer nada con ello. Eh, Sino que es más bien una especie como de reenfoque de lo que hacemos con miras a coger o a dejar aparecer lo extraño. Y entonces por eso habría aquí un rendimiento en la etnografía, en las etnociencias, por eso habría un rendimiento en la historiografía, por eso habría un rendimiento en la política, por eso habría un rendimiento en la medicina. Eh, y es muy interesante cómo en Waldenfels hay ese interés también de llevar esto a la aplicación o a la experiencia, mejor dicho. La experiencia aquí tiene un valor muy, muy importante. Bueno, ese sería mi último comentario. Por favor, si alguien quiere decir algo, José Luis, o concluir, porque de pronto la plataforma la necesita otro profesor enseguida y nos toca ya cortar aquí. ¿Quién quiere concluir? ¿Quién quiere decir unas últimas palabras? José, adelante. Yo no concluir ni mucho menos porque nada que ver, ¿no? Pero me emociona un montón que haya sido acogido con tanta expectativa, como con tanta fuerza el autor, porque insisto, a mí me encanta, o sea, yo creo que es de los más potentes vivos y me emociona mucho y me da a veces cosas que no se leen casi, o sea, que es un autor que está pasando como sin pena ni gloria en vida, pero creo, o sea, sin pena ni gloria no, o sea, es un personaje reconocido, pero no creo que a la altura de otros que no creo que tengan la potencia que tiene él. Entonces a veces me da como que, quisiera que más se conociera y se explorara y se trabajara a partir de él, no para hacer sobre él, sino a partir de él pensar cosas, porque dejó fue proyectos abiertos, entonces me emociona mucho verlos emocionados porque a mí me encanta eso. Y se no me nota y qué pena ya haber hablado tanto. Hoy sí se me salió. No, pero para nosotros es una gran ventaja contar con una persona que conoce la obra de Waldenfels y no un poco como nos pasa a veces con otros autores de los que no sabemos nada y pues nos lanzamos al agua aquí. Así que muchísimas gracias por estar participando en este semillero. Muchas gracias a todos por sus comentarios y espero verlos entonces dentro de 2 semanas para seguir con Waldenfels. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao. Feliz tarde, gracias. Nos vemos en Feliz Meet tarde. para hablar ahorita ratico. Eh, Hablamos por teléfono Dale, listo. porque tengo que sacar la plataforma. Ok.